salvándole de las mismas garras del infierno, del poder de Satanás. Cristo le sacó de entre las mismas garras de Satán y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. El león de la tribu de Judá venció al león del infierno y arrebató al ladrón moribundo como un cordero de las fauces de Satán. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es el glorioso evangelio, libre de la ley. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Libre, libre. Ahora quiero que abra su Biblia en Lucas 23:39. Evangelio de Lucas 23:39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El mensaje de esta noche es el pecador moribundo junto a la cruz de Cristo. Y este mensaje te tiene que llenar de esperanza, porque si Cristo salvó a este hombre, puede salvarte a ti y a cualquiera de los que estemos aquí. Voy a tomar como texto un pasaje que se refiere al último hombre que fue salvado por Cristo antes de ir al cielo o antes de morir en la cruz. Y la historia de su conversión debería llenar de esperanza a todos. Tenemos relatos de la conversión de toda clase de personas en la Biblia. No hay ninguna clase descuidada. Hay el más rico y el más pobre. Hay el mayor y el más pequeño. Toda clase de personas, hombres y mujeres. Hay también muchas personas hoy día que hablan contra las conversiones súbitas. De modo que yo creo que lo mejor que podemos hacer es buscar en la Biblia sobre este asunto, a ver qué dice. Ve lo que tardó Dios en convertir un alma. Si yo leo la Biblia de modo correcto, hubo 8,000 personas convertidas en 2 días. Esto es un buen número y en poco tiempo, ¿verdad? Nosotros no hemos llegado a tanto, ojalá pudiéramos, pero estoy seguro que si la iglesia de Dios se despierta, veremos otra vez algo semejante. Ahora, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde. Este hombre no solo era un ladrón, sino uno que se había mofado de Dios en el mismo umbral de la eternidad. Un ser desgraciado, una piltrafa humana. Mateo nos dice: y lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Esto es lo que dice la Biblia. Uno podría esperar que hicieran algo distinto, hallándose ya ellos mismos tan cerca de la tumba. Y es que sus pensamientos fueran solemnes, hallándose frente a la muerte, más aún del mismo juicio. Pero en vez de esto estaban injuriando a Cristo y echando acusaciones contra él unas pocas horas antes de morir. Bien, no creo que este ladrón pudiera haberse hundido más hasta que se hundiera en el infierno. Pero por más que estuviera lejos, Jesús le encontró. Mateo y Marcos nos dicen que estos 2 hombres injuriaban a Jesús. Juan no dice nada sobre las injurias. De hecho, ni nos dice si uno de ellos se convirtiera. Las noticias las hallamos en Lucas 23:40, donde vemos que le dice al otro ladrón: ¿no temes tú a Dios? Salomón el sabio dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora bien, aquí tenemos el principio de la sabiduría en este ladrón. Empezó temiendo a Dios. Estoy seguro que hay centenares de personas en este edificio que temen a Dios, porque este es el verdadero principio de la sabiduría. La convicción de pecado podemos verla también en él. Después de esto vemos que el ladrón fue redarguido del pecado, sintió sobre sí la carga del pecado. No es probable que nadie se convirtiera a menos que empiece siendo redarguido de pecado. ¿Y qué fue lo que convenció a él de pecado? No oyó ningún sermón de Jesús. Los gobernantes se burlaban de él y le decían los sacerdotes: bájate de allí si verdaderamente eres el rey de los judíos. Prácticamente el jefe del estado de su propio país le había hallado culpable de blasfemia y le condenó a morir en la cruz.
Las personas más importantes del reino meneaban las cabezas y se burlaban de él. ¿Qué es pues lo que convenció a este hombre de su pecado? No había visto a Jesús ejecutando ningún milagro. No había oído palabras maravillosas de sus labios. No había visto una corona resplandeciente sobre su frente. En verdad que había escrito sobre su cruz: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pero ¿dónde estaba el reino? ¿No vio que los judíos le rindieran homenaje? Los judíos le daban muerte. No tenía un cetro en la mano. Es verdad que le habían coronado un poco antes, pero solo de espinas. Y con todo, en medio de todo esto, este pobre ladrón fue redarguido de pecado cuando cayó sobre él el temor. También vemos el poder del amor. ¿Qué fue lo que le convenció? Voy a deciros lo que creo que le convenció. Aunque no puedo ser dogmático en esto, creo que fue la oración del Salvador. Cuando el Señor Jesús exclamó desde lo más profundo de su alma: Padre, perdónalos. El hombre quedó convencido de pecado. Tiene que haberse dicho: ¿pero cómo? ¿Cómo este? Es que es más que un hombre, tiene un espíritu muy distinto del mío. Yo no podría pedirle a Dios que los perdonara. Yo llamaría fuego del cielo que los consumiera y clamaría a Dios que los cegara como hizo Eliseo y los barriera de esta montaña si tuviera el poder de hacerlo. Esto es lo que tiene que haber pensado el ladrón mientras escuchaba el conmovedor grito: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era el amor que partía el corazón. En aquellos días, cuando crucificaban a un hombre, acostumbraban a azotarle. Este pobre hombre había sido llevado ante el tribunal y juzgado y finalmente condenado a muerte por el juez. Pero esto no le había partido el corazón. Se lo habían llevado y lo habían azotado, pero esto no le había partido el corazón. Y ahora le habían clavado en la cruz, pero ni aun esto le había partido el corazón. Estaba allí ultrajando a Dios, pero cuando vio al Salvador amante, pudo darse cuenta de su amor, y esto bastó para que le partiera el corazón. Oí una vez de un joven cuyo corazón era duro como un pedernal. Su padre le amaba más que a su propia vida y había tratado de hacer todo lo posible para ganarse a aquel hijo pródigo. Cuando el padre se estaba muriendo, enviaron a buscarle, mas él se negó a ir. Pero después de la muerte del padre regresó a casa para asistir al entierro, pero no brotó ni una lágrima de sus ojos. Siguió a su padre hasta su último hogar de descanso y no derramó una sola lágrima sobre la tumba. Pero cuando llegó a la casa y se leyó el testamento, hallaron que el padre no había olvidado al hijo pródigo, sino que le había recordado con cariño y en su testamento. Y esta prueba de amor del padre le partió el corazón. Y así yo creo que esto es lo que tiene que haberle ocurrido a este ladrón cuando oyó al Salvador que decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Penetró en su corazón como un dardo y fue redarguido de pecado. La confesión sigue a la convicción. El siguiente punto que vemos en este hombre es que confiesa su pecado. Dice a su compañero ladrón: nosotros sufrimos justamente, lo merecemos. No he visto nunca antes que un hombre se salvara a menos que ocupara su sitio como pecador. Caín no confesó nunca su pecado. Judas no confesó nunca su pecado a Dios, aunque fue y lo confesó a los hombres. Ahora bien, quiero decir que no he venido para incitaros a que confeséis vuestros pecados a ningún hombre, a menos que hayáis cometido un pecado contra otro, y este es el tropezadero en él. Si es así, id y confesadlos ciertamente. No hemos de confesar nuestros pecados a nadie, sino solo a Dios. No tengo mucha simpatía por las personas que siempre están corriendo a otros para confesarles sus pecados. No hay sacerdote en la tierra que pueda perdonar pecados.
tengo un sumo sacerdote que es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él es el único hombre del cual nos dicen las Escrituras que confesó sus pecados a los hombres. Fue Judas y este fue y se colgó. La fe en Cristo. Lo que sigue respecto a este ladrón es su fe en Cristo Jesús. Hablamos de la fe de Abraham y de Moisés, pero este ladrón tuvo la fe más notable que tenemos referencias. Se le colocó a la cabeza de todos, pasando a muchos que tuvieron una fe maravillosa. No había oído ningún sermón, no había visto el centro en las manos de Cristo ni la corona en su cabeza. No había presenciado ninguna de sus obras maravillosas y con todo tuvo una fe maravillosa. Dios estuvo 25 años afirmando la fe de Abraham. Dios visitó a Moisés en la zarza ardiendo e Isaías vio a Dios elevado en su trono. Pero no vemos nada de esto en el caso del ladrón. Hubo muchos más que habían conocido a Cristo y visto sus actos estupendos. Los discípulos habían oído sus sermones y le habían visto resucitar muertos y con todo le habían olvidado y abandonado. En cambio, en medio de las tinieblas, este pobre ladrón tiene fe en él, porque aunque los judíos habían clavado sus pies y sus manos, él tenía los ojos abiertos y podía mirar a Jesús. No clavaron su corazón en la cruz. Y es con el corazón que uno cree en el nombre, según leemos en Romanos. Y es con el corazón que creyó. Aquí hay una fe digna de ser emulada. No se avergonzó de Cristo. Lo siguiente es que confesó a Cristo. En este periodo sombrío, era la hora más negra del peregrinaje de Cristo, aquí abajo. Y nos vamos a ver una hora más negra en este mundo que la que pasó Cristo. El pecado del mundo estaba sobre él. El cielo estaba cerrado contra él, cerrado bajo 7 llaves. Y ahora estaba colgado en el madero llevando nuestros pecados. Y estaba escrito: maldito el que es colgado en un madero. Y aún Dios tenía que esconder su rostro de él, porque no podía contemplar el pecado, y Cristo estaba llevando el pecado de todo el mundo. Creo que esto es lo que quiere decir Cristo cuando en el huerto de Getsemaní ruega que pase de él aquella copa si es posible. Hasta aquel momento había visto el rostro de su Padre y sabía que era bendito en él. Y en vez en cuando llegaba una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Pero ahora estaba ocupando nuestro lugar delante de Dios como si fuera un pecador. Y Dios había escondido su rostro de él. Sí, esto partía el corazón del Salvador. Y ahora, cuando se acercan las tinieblas sobre la creación y la luna se ha de tornar en sangre y el sol se ha de velarse, ¿por qué no puede contemplar la terrible escena? Y Pedro, uno de los discípulos más conspicuos, le había negado con una maldición y jurado que no le conocía. Y Judas, uno que le había vendido por 30 piezas de plata, y los hombres principales de la nación se burlaban de él, diciendo a otros: salvó, sálvese a sí mismo si es el Cristo. Entre las sombras y tinieblas aparece esta señal de fe del ladrón. Señor, acuérdate de mí. Le llamó Señor allí mismo. Le dijo al otro ladrón: este hombre no ha hecho nada malo. Gracias a Dios por esta confesión. Estas son una fe y una confesión verdaderas. Si quieres ser salvo, has de tener fe en Cristo y estar dispuesto a confesarle ante los hombres. Señor, acuérdate, dijo él. Demos una mirada a la oración del ladrón. La gente dice: oh, si oras pidiendo la salvación, la conseguirás. Sí, pero recuerda que has de tener fe en Cristo antes de orar. Él tenía fe en Cristo y ahora le llama Señor. Era la voz de un joven convertido: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No fue una oración muy larga, pero sí una oración al rojo vivo que salía de su corazón. Algunos dicen que no se puede orar sin un libro de oraciones, pero el pobre ladrón no tenía ningún libro de oraciones. Y si en aquel entonces hubiera existido, no había nadie que se lo leyera.
quería la salvación, simplemente quería ser salvo. Exclamó desde su corazón: Señor, acuérdate de mí. Y no se ha pronunciado u oído una oración más elocuente que esta en la tierra. Pero no solo esto, consiguió más de lo que pedía, porque solo pedía que se le recordara. Siempre obtenemos más de lo que pedimos cuando vamos al Señor. La última mirada del mundo a Cristo. Cuando muere un gran hombre, todo el mundo está ansioso de conocer sus últimas palabras y actos. Es dulce conocer las últimas palabras del Hijo de Dios. La última vez que el mundo pudo contemplar a Cristo fue cuando estaba en la cruz. No le había visto más desde entonces. No se nos dice que ningún gentil contemplara a Cristo después que se levantó de los muertos. La última ocasión en que el mundo vio a Cristo fue cuando salvó a un pobre pecador que colgaba de la cruz, salvándole de las mismas garras del infierno, del poder de Satanás. Cristo le sacó de entre las mismas garras de Satán y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. El león de la tribu de Judá venció al león del infierno y arrebató al ladrón moribundo como un cordero de las fauces de Satán. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es el glorioso evangelio, libre de la ley. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Libre, libre. En los días de Wilberforce, cuando fue abolida la esclavitud y se decía que ningún esclavo vivía bajo el poder de Norteamérica, la noticia se esparció rápidamente, y cuando el capitán de un barco iba a una isla distante en los dominios en que había esclavos, los negros procuraban conocer la noticia y saber si era verdad, y estaban ansiosos de saber si se había aprobado la ley que los hacía libres. Y cuando el capitán llegó a la vista de la pequeña isla, ellos estaban esperando la noticia, y el capitán se puso en alta voz y con su boca gritó: libres, libres. Y él gritó y resonó por toda la isla: libres, libres. Y los esclavos gritaban: oh, yo os traigo buenas noticias. El Hijo de Dios dirá la palabra: libres. Dijo la palabra en la cruz, y el pobre ladrón era un hombre libre y Satanás no podía apoderarse de él. Pensemos en el tremendo contraste. Por la mañana llevado como un pobre reo, maldiciendo y apostrando al Hijo del Dios mismo. Por la tarde cantando el cántico nuevo de la redención. Aquella noche estaba junto al trono cantando el dulce cántico de Moisés. ¡Oh, aleluya! En la mañana estaba maldiciendo y ahora en la noche estaba cantando gloria a Dios en las alturas. ¿No es esto un gran cambio? ¡Qué contraste! Piénsalo. Piénsalo, pecador, condenado por la mañana por los hombres, echado de la tierra por ser demasiado vil, y por la noche bueno para el cielo, lavado por la sangre del Cordero, y Cristo dispuesto a recibirle en el reino del cielo. Cristo no estaba avergonzado de andar por él por las calles de oro del cielo. El ladrón oyó la exclamación en la cruz cuando Cristo dijo: consumado es. ¡Qué gozo debe haber mudado su alma al oír este grito! Mi salvación ha sido completada ahora. Vio la lanza que se hundía en el costado de Cristo, la sangre que fluía, y pudo ver el brillo de su faz iluminada por la gloria. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Era una vista triste, pero gloriosa. Ahora, lo mejor que se puede hacer. Este joven, ¿quieres ser salvo? ¿Estás dispuesto a confesar a Jesús como tu Señor y Salvador y ocupar tu lugar junto al Maestro y decir: a partir de este momento serviré al Señor Jesús? Si es así, será la mejor noche de tu vida hasta este momento. Todo cristiano verdadero debería seguir este consejo.
Y si yo pudiera gritar de forma que se me oyera en el trono y preguntar al Salvador qué es lo que Él quiere que tú hagas, se oiría una voz desde los cielos que diría: dile que busque la salvación. Cuando el pobre ladrón se convirtió, probablemente era la primera vez que había oído hablar del Señor Jesucristo, o que había sido invitado, pero con toda seguridad no se da este caso con respecto a ti. ¿Cuántas personas hay que aplazan una y otra vez la salvación hasta que ya es demasiado tarde? Hay muchos que viven en el futuro. Es mejor ser prudente y entrar en el reino de Dios ahora, que tu oración, como la del pobre ladrón, suba al cielo desde tu corazón: Señor, acuérdate de mí. Y no pedirás en vano. Es una conversión oportuna. Un ministro de Edimburgo cuenta la historia de la conversión de un joven que trabajaba en uno de los distritos mineros. Cuando hubo terminado la reunión en una de las iglesias, cierta noche el ministro le vio de pie junto a una columna en la iglesia. Cuando ya casi todos se habían ido y le preguntaron por qué él no se había ido ya a su casa, el joven contestó: he decidido que no voy a salir de esta iglesia hasta que me haya hecho cristiano. Así que se quedaron y hablaron con él. Era lo mejor que podía hacer. Quisiera que cada uno aquí hiciera lo mismo. Decídete. No salgas de aquí hasta que hayas puesto en orden tu alma para la eternidad. En el caso de este joven, al día siguiente, mientras trabajaba en la mina, cayó sobre él un gran pedazo de carbón y lo mató. Acababa de decidir a uno de sus compañeros: hice muy bien en resolver este asunto anoche. Eso fue lo que dijo a sus compañeros. Joven, voy a dejar que conteste la pregunta. ¿No fue bueno que el minero de esta historia resolviera la cuestión de aquella noche? Un joven que estaba en el ejército durante la guerra civil me dijo que cuando supo que su hermano, de quien nunca se había separado, se había alistado en cierto regimiento, fue él mismo y escribió su nombre bajo de su hermano. Comían juntos, marchaban juntos y luchaban juntos, el uno al lado del otro. Al fin el hermano fue herido por una bala y cayó a su lado mortalmente herido. El joven vio claramente que el hermano había de morir y como la batalla estaba en lo más encarnizado y él no podía hacer nada por el hermano, le puso la mochila bajo la cabeza para que estuviera lo más cómodo posible. Se inclinó sobre él y le besó. Se despidió de él y le dejó para que muriera. Cuando se alejaba, su hermano le llamó: Charlie, ven otra vez.